eres el primero, Señor, en nosotros. Aleluya. Toma lo que te pertenece. Sé el primero en el trono de nuestro corazón. Proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí y por el resto de mi vida, Señor, siempre será. El primero, aleluya. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma. Vamos todos juntos a cantar, al estar en tu presencia. Al estar en tu presencia, el más me goza tanto en ti. Oh, tanto en ti. Pues encuentro en comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Sí, Señor, si eres todo para mí. Si eres todo para mí y por el resto de mi vida.
tú eres el primero. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres el primero, Señor, en nuestro corazón. El alfa y el omega. El principio y el fin. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Buenos días. Venimos siempre agradecidos con nuestro Dios y Padre Celestial por un día más de vida y por la oportunidad de reunirnos en este medio para buscar y seguir creciendo en torno a su palabra, a sus palabras que nos ha hablado para cada uno de nosotros en este tiempo. Este día 20 de junio del 2022, revisemos las Escrituras para conocer con claridad sobre la ira de Dios. La ira de Dios que es ya revelada y manifestada, y lo que Dios ha dicho a sus hijos y que debemos tener claro frente a nuestra vida presente y también frente a nuestra eternidad. Hermanos y hermanas, oremos un minuto. Buen Padre Celestial, venimos a ti en esta hora, Señor, a presentar nuestros corazones, nuestras vidas delante de ti. Límpianos, Padre, límpianos de todo pecado, de toda impiedad, Señor, y permítenos buscar de tu palabra, Señor, con corazones contritos y humillados. Padre, venimos a ti necesitados de ti, de tu verdad, Señor, y de la obra de tu Espíritu Santo constante en cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, por este tiempo, por cada uno de los oyentes, Padre, que compartimos en unidad sobre tu palabra, en torno a nuestro Señor Jesús. Así oramos y creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, es muy común y además necesario siempre hablar, sabemos, del amor de Dios, de sus virtudes para con toda la creación y para nosotros como la obra máxima de la creación. Sin embargo, es también importante que conozcamos sobre la ira de Dios, esta ira que está anunciada en la palabra. Este es el tema que trataremos hoy, que al parecer para muchos es un tema que no se trata comúnmente porque nos puede mostrar a un Dios severo y contrario a la imagen que tenemos desde pequeños. Pero si vemos los argumentos bíblicos, podemos confortarnos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña en estos días. Sabemos, hermanos, que Dios es amor, pero también nos enseña su justicia, y con esa justicia la manifestación de un justo juicio para todos y todas. Encontramos en la palabra que Dios también es fuego consumidor, y debemos recibir este mensaje de manera completa de parte de su palabra, que nos muestra su interés de enseñarnos, de revelarnos su voluntad a través de él. Veamos las Escrituras en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos y vamos a ir al capítulo 1, verso 18 en adelante, que leemos juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veamos, hermanos, en este primer versículo, la ira de Dios está ya revelada. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce
le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este texto, escrito hace varios cientos de años, es realmente una escritura que escasamente se está compartiendo con claridad hoy en día. No se aborda con la contundencia como una realidad muy concreta de la vida de hoy y de este tiempo. Esto nos debe hacer reflexionar porque nos revela cómo Dios conoce al hombre desde el momento mismo en que lo creó. Pablo nos transmite aquí el llamado de cuidar al Espíritu Santo para no ser influenciados de la sabiduría humana. Pablo escribe aquí no bajo esa sabiduría propia, sino como resultado del impulso del Espíritu Santo en su vida, que le permitió en ese momento percibir y transmitirnos ahora el consejo de Dios para los cristianos de Roma en aquel momento y para los cristianos de hoy en estos tiempos. La ira de Dios es una realidad, es una verdad que la palabra de Dios nos revela y nos certifica en diferentes lugares y momentos. Veamos algunos puntos al respecto. Y yo me preguntaría, ¿de dónde nace la ira de Dios? Pues, según la palabra, nace del pecado del hombre. Es iniciada con la rebelión de Satanás, cuando Dios ha constatado que toda esa capacidad angelical que le llevó a ponerse en una elevada posición, también le colocó en la posición de ser como Dios, en un deseo contrario, y de ahí provocó esta rebelión que continuara llevándola y tratando de sembrarla siempre en la vida del ser humano. Satanás aún carga con la responsabilidad de haber transmitido la semilla de esa rebelión al hombre a través de Adán y Eva,
Y al no haberse arrepentido de este objetivo de provocar que el ser humano también se adaptara a su plan y entrara en rebelión con Dios, contra su propia vida y contra el diseño de la vida de Dios que lo había formado, entonces se mantiene con esto activa la ira de Dios y la forma de cómo Dios nos ha hablado que es y será manifestada. Lo veremos. La rebelión que continuó el enemigo a través de Adán y Eva desde el momento que desobedecieron el mandato que Dios les había dado de no comer del fruto prohibido del árbol de la vida, que esto les llevaría a ser responsables del bien y el mal que hicieran, fue resultado de la mentira ejecutada por Satanás y que sigue ejecutando todavía hoy en la vida de los hombres, de las mujeres, en este tiempo. Pero, ¿cómo podemos entender esta ira de Dios? Pues no se trata de ver a Dios como podemos ver a un hombre que se ha enojado, que pierde el control, que se ha enfadado, que ha ejercido violencia. ¿Cómo podríamos imaginarnos de acuerdo a la experiencia nuestra como seres humanos? No es así. Dios, en su grandeza de amor, al contrario, comenzó a ejercer su misericordia, su piedad, su compasión hacia su creación y no hacia Satanás. La ira de Dios se centra en aquellos, dice la Escritura, que con injusticia detienen la verdad. Por eso no es como la ira humana, como una ira incontrolable, una explosión de enojo, sino una santa reacción, estable, consecuente contra todo aquello que es contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Su ira es de carácter personal, está dirigida hacia las ofensas en contra de su propia persona. Eso es lo que llamamos impiedad, aquella ofensa que va contra la persona de Dios, y hacia las ofensas que afectan también a otros, que es lo que conocemos como injusticia. Pero, ¿cómo ha reaccionado Dios frente a esta situación? Pues desde el primer momento, con la desobediencia de Adán y Eva, Dios reaccionó con amor, con paciencia, diríamos con mucha misericordia. Se acercó a su creación, se acercó a quienes habían desobedecido con ese amor y les dio un camino para restaurarlos, un camino de promesas que podían alcanzar. Como podemos ver, la ira de Dios es una consecuencia del pecado del hombre. Así lo podemos entender si vamos a la palabra también en el libro de Efesios, que invito a leer en el capítulo 5, verso 3 en adelante. Dice la Escritura: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como podemos leer, aquí la ira de Dios viene como una consecuencia de la rebelión. Y hay un proceso que podemos encontrar en esta palabra. La ira de Dios viene como consecuencia de la rebelión, porque la rebelión nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia lleva al pecado. Este es un proceso de muerte. Decimos de muerte espiritual y también de muerte eterna. Debemos estar conscientes que para que nazca la rebelión en una vida, habrá antes
incredulidad, porque el que ha puesto su fe en Cristo y ha tomado la palabra de Dios en su corazón y guarda lo que Dios dice para su vida, sabiendo que esta es la verdad y que es para su bien, entonces estará continuamente interesado en buscar siempre conocer lo que Dios dice y de manera espontánea querrá practicarlo y obedecerlo, no solo porque le beneficia y ha obtenido esa conciencia a través del discernimiento, sino que tendrá esa reacción, una sana y limpia conciencia para agradar más y más a Dios y no al Padre de mentiras. Esa es la realidad a la que no podemos escapar. Ir a lo opuesto de lo que Dios dice y nos pide es entrar en esa rebeldía, entrar en oposición delante de lo que Dios ha establecido sobre el fundamento de su amor y no de su ira. Pablo nos dice que esta ira de Dios se revela. No dice se revelará, dice está revelada. Veamos Romanos 1, el verso 18 en adelante. El verso 18 que repetiremos en este momento. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos ver ahí que esto ya es un hecho, es una realidad para nuestro tiempo. También nos enseña la palabra que no podemos esperar la justicia en el mundo o la justicia del hombre mismo, porque lo que produce este diseño será injusticia, será impiedad. Así que, hermanos, cada día podemos comprobar esta verdad a nuestro alrededor, y esto tiene un valor aleccionador porque nos certifica la verdad de la palabra de Dios. Cuando el hombre logra conocer que todo lo creado es producto de un Dios que ha manifestado su amor, este reconocimiento le llevará a adorar y obedecer a Dios. Sin embargo, la falta de este reconocimiento en muchos hombres y mujeres de hoy y de todos los tiempos les ha llevado a profundizar y sumergirse en el razonamiento, el vano razonamiento, tratando de dar explicación y sentido a todo lo que solo a través del amor y el poder de Dios puede explicarse. Y es en ese razonamiento que ha brotado la incredulidad, que nos ha llevado muchas veces a la rebelión como humanidad, a la desobediencia, al pecado. Es decir, el enemigo siempre usará el razonamiento para encontrar razones para abandonar la obra perfecta, concebida en el corazón de Dios. Por ejemplo, la teoría de la evolución es un ejemplo de este razonamiento que se ha estructurado para dar una explicación a otros, no que realmente la evolución puede ser probada, sino para sembrar en el hombre que Dios no existe, con un propósito perverso y satánico, atacando la base de la creación de Dios, que es la vida misma. Pero, ¿cómo se revela la ira de Dios? Sabemos y hemos leído que hay una ira final de Dios que dará fin a la injusticia de este mundo y a su provocador Satanás. Pero durante estos 2000 años, ¿cómo se ha manifestado esto? Necesitamos considerar que quien no cree, no creerá en la palabra de Dios. Quien no cree en Cristo, no creerá en su palabra y por consiguiente no obedecerá. Al contrario, hará todo lo contrario a la voluntad de Dios. Con ello, ya viviendo esto, vive en la ira de Dios. Quien vive en el pecado, vive sobre la ira de Dios. Y ese pecado y las consecuencias de ese pecado son la revelación misma de la ira de Dios, debiendo recordar la palabra que la paga del pecado es muerte. Y aquí se manifiesta la práctica deliberada del pecado que nos separa de esa gracia de Dios y revela que quienes son esclavos de la rebelión de esta rebelión iniciada por Satanás, pues se unen a él en contra de Dios. La enfermedad, hermanos, la muerte física serían entonces consecuencias mínimas de la ira de Dios. Si tomamos en cuenta que esta ira es
algo más grande, es la manifestación de una justicia santa que resultará en algo más importante, que es nuestra vida eterna. La consecuencia final de esta ira será lo que dice la palabra, la muerte segunda, el juicio de Dios. Mas la justicia de Dios es como su amor, no puede dejar de existir. Dios es amor y también es fuego consumidor contra esa rebelión. Debemos tener esto siempre muy en claro. Ahora nuestra realidad hoy, que nos conforta y debe confortar a muchos a lo largo de este mundo, es que hay un camino de salvación abierto, que está disponible para todos, que nos libra y nos ha librado de la ira de Dios. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36, nos dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la vía para la salvación. Creer en el Hijo nos revela que es por gracia que el pecador es salvado. Pero este versículo también tiene una segunda parte que nos dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está actualmente sobre él. Está hablando de la vida eterna, no de esta vida tampoco, sino que no verá a Dios en su gloria, pero además recibirá la ira de Dios como consecuencia de su incredulidad, consecuencia de su falta de fe, consecuencia de rechazar al Hijo de Dios en su corazón. Muchos viven bajo la creencia, porque se ha predicado mucho de esa manera, que cada uno puede vivir su vida como quiere, sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, y que al final habrá un juicio que pesará lo bueno y pesará lo malo que hicimos, pero que hay una supergracia de parte de Dios que borrará todo y que eso permitirá a todos la salvación. Pero también eso está permitiendo hoy a muchos vivir y convivir en esta vida con la práctica del pecado. Y eso es un error muy grande. Pero podemos meditar también en esto. Dios habrá solicitado a su Hijo que viniera y sufriera la muerte y el escarnio en la cruz, sabiendo que a quienes le rechazan le sería perdonada esa rebelión. La respuesta es que según la palabra, según los profetas y los evangelios, el punto central de la salvación es Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte y el pecado, y de él se desprende la luz, la vida y la salvación. De esta manera, Dios no aceptará que el sacrificio que él mismo sufrió sobre su Hijo sea ignorado, sea despreciado como la manera de restaurar la rebelión sembrada por Satanás en este mundo. Aquí hemos leído en Juan 3:36 que Dios nos muestra que no se trata de ser un buen hombre o actuar correctamente, se trata de creer y venir a esas buenas obras como resultado de una fe viva y activa en Cristo Jesús. Así que la justicia como hombres no nos salva. ¿Quién es justo? Pues ninguno. La justicia como hombres no trae salvación. Ninguno. Somos salvos únicamente por gracia, por medio de esa fe. También debemos reconocer que la fe que salva no es creer en un Dios, porque en ese camino muchos se han confundido poniendo diferentes nombres a diferentes dioses. La fe que salva es creer en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y así reconocer al único Dios que envió a su Hijo para salvar a su pueblo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y sólo su sangre puede lavarnos de la rebelión y del pecado. Amén. Vamos a la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 10, que nos dice de esta manera:
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Que se refiere a esa manifestación final de la ira de Dios. Más adelante veamos capítulo 5, verso 9. Nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Hermanos, Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Esta es la promesa que hemos recibido, que seremos librados de grandes tribulaciones y seremos tomados para estar para siempre con Él. ¿Es esa su fe? Gloria a Dios. Esta es la promesa que tomará a su esposa la iglesia y la librará de la ira final. Nuestra tarea entonces es la de una esposa que se prepara para recibir a su esposo. Y veamos finalmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 y 10. Dice la palabra, y en el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué hacer entonces? Dios nos ha dado perdón y se ha revelado en su amor y nos ha llamado con un santo llamado a confiar en Él, a confiar en su Hijo para encontrar esta vida en obediencia. Amén. Hermanos, oremos y reconozcamos a Dios, agradezcamos a Él por su llamado, entreguemos nuestras vidas en obediencia cada día, cada uno en el ámbito de sus posibilidades, pero buscando siempre la ayuda y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es posible hacerlo. Padre Santo y Eterno, te alabamos, te bendecimos en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Jesús y en el poder y la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la revelación, por tu enseñanza, Padre, por tus reglas claras, Padre, para con tus hijos, para con tu pueblo. Gracias, Padre, porque hoy hemos entendido que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, dice la palabra, que detienen tu verdad. Padre, y nosotros te damos gracias, Padre, porque nos has llamado de un mundo de tinieblas, Padre, a la luz admirable que es en Cristo Jesús, de manera inmerecida, Señor, no por nuestras obras o por nuestros méritos, sino por tu voluntad y por la obediencia de Cristo Jesús para llevarlo a cabo. Te agradecemos, Padre, por este don que nos has regalado y esta esperanza que hoy nos anima para mantenernos firmes, para mantenernos constantes, Señor, y para buscar agradarte a ti, Señor, no solo porque esto nos beneficia para vivir correctamente, sino porque tú lo mereces. Padre, porque tú lo has hecho todo ya por nosotros, y nosotros, Padre, te honramos, y debemos honrarte y glorificarte con cada palabra, con cada acto de nuestras vidas y de nuestro caminar. Gracias, Señor, por la palabra, por la obra. Gracias, Padre, porque la obra no se ha detenido y la obra de tu Espíritu Santo sigue corriendo a través de las naciones, de los pueblos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque muchos
vienen el conocimiento de esta verdad, Padre, y esa puerta está abierta hoy para tantos que necesitan, Señor, dejar esta rebelión, dejar, Señor, esta incredulidad y venir al conocimiento de tu palabra, de tu Hijo amado, Jesucristo. Permítenos, Señor, trabajar, esforzarnos por este propósito y por llevar estas buenas nuevas de salvación a vidas, Señor, que hoy lo están necesitando. Danos ese denuedo, danos esa fuerza, Señor, y danos esa confirmación, Señor, en nuestros corazones para llevarlo a cabo. Padre, gracias por la iglesia, Señor, por los pastores, por cada servidor, Señor, por cada uno de los propósitos, Dios, que has puesto en cada uno de ellos y de nosotros para continuar, Padre, en este llamado santo que tú nos haces a cada uno como hijos, Señor. Ponemos en tus manos toda petición, toda necesidad, toda obra de sanidad, Señor, conforme a tu santa voluntad. Mira cada vida, Señor, cada enfermedad, cada dolencia, Señor, la ponemos en tus manos, sabiendo que tú traes medicina y traes provisión, Señor, a cada vida que busca con corazón sincero delante de ti. Y oramos, Padre, por todas aquellas necesidades alrededor de tu pueblo, alrededor de la iglesia, Señor, sabiendo que tú proveerás, que tú traerás, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, cosas grandes, Padre, que tienes para tus hijos en este tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por este tiempo, gloria al Señor por su disposición de escuchar la palabra, y seguimos caminando juntos, fortaleciéndonos en la verdad de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Aleluya, Señor. Tú eres el primero, Señor, en nosotros. Aleluya. Toma lo que te pertenece. Sé el primero en el trono de nuestro corazón. Viene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? Si eres todo para mí y por el resto de mi vida, Señor, siempre será. El primero, aleluya. Tú el primero, el más
cantar, al estar en tu presencia. Al estar en tu presencia, el más me goza tanto en ti, Tanto en ti, pues encuentro en comunión perfecta y amistad que proviene de ti. ¿Cómo puedo explicarlo? sí Señor, si eres todo para mí. Si eres todo para mí, y por el resto de mi vida, Señor, siempre será. Tú el primero y el más especial. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Oh, tú el primero. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Tú el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. En mi corazón, Señor. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. Tú el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Oh, tú, Señor. Tú el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma. Oh, primero. Tú el primero, el más especial, el heredero de todo mi amor. Todo mi amor. Tú eres el primero. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres el primero, Señor, en nuestro corazón. El alfa y